misericordia, Señor, y por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque eres único, eres maravilloso. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Qué bueno el... Perdón, yo te comento. Por segunda vez me he olvidado los niños. algo de tenía que olvidar. Que los niños, ahora que en silencio, salgan con Lidia, que es su maestra hoy, ¿vale? Qué bueno este tiempo que hemos tenido. Cuando tu mujer te dice, yo quiero decir una cosa, di que sí. Eso, porque si no luego los sofás están llenos de... Pues madre, más bien, yo me pongo así, hasta que movamos. No, es solamente una cosa que no es emoción, ¿vale? No es algo solamente personal mío, que también hay un poco de mí, pero de verdad yo quiero alabar al Señor por vuestras vidas. Mira, este ministerio de alabanza, mira, de verdad he escuchado muchos ministerios de alabanza, he visto muchas cosas y gloria a Dios porque son buenos, pero de verdad yo veo aquí un corazón tan entregado que yo estaba allí, sabe, diciendo, Señor, esto que entrega esta tan bonita. Y de verdad yo voy a orar por vosotros para que el Señor, para que guarde vuestros corazones. Porque es verdad que viene la vanidad, viene este orgullo de que yo sé, yo canto bien, yo toco bien, pero ha sido una entrega tan bonita, tan sincera, tan que yo creo que el Señor, cada vez que vosotros abrís la boca, el Señor coge esta adoración. El Señor recibe esta adoración. Y es verdad, sois es que no tem palabra, de verdad. Y yo sé que sois personas que vienen y entregan, los jóvenes, da igual, los mayores, los jóvenes, qué maravilla. Por favor, sigue así. Y ore assim, o Senhor guarda mi corazón de todo orgullo y entrega esta adoración, porque de verdad, mira, estoy con los pelos de punta y yo sé que yo no estoy aquí solamente emocionada personalmente de algo mío, es algo de la parte del Señor. Él recibe vuestra adoración. Amén. Y estoy muy agradecida de poder participar de todo eso. Es un banquete del Señor. Amén. Gracias. No podía dejar. Pues prácticamente yo aprovecho lo mismo que dice Sandra. Siempre cuando vas a un lugar y sobre todo cuando hay personas solamente, dices, bueno, ¿qué es lo que el Señor tiene, no? Y el Señor pues siempre tiene más cosas para nosotros de las que nosotros podemos dar. Y ayer por la noche, pues Pedro, en una de las cosas que nos comentaba, decía que tenemos que ser agradecidos al Señor, ¿no? Y esto es una de las cosas que principalmente los hijos de Dios tenemos que ser, agradecidos. Y con Sandra pues hablábamos, ¿no?, de lo agradecidos que estábamos de estar aquí, de todo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y el Señor nos hace muchos regalos pues a través de la alabanza, a través de lo que Él quiere, ¿no? Pero ayer decía, pero es bueno decir, estamos agradecidos por esto. Y yo realmente he venido aquí, no sabía, pues yo digo que además de conoceros, de compartir con vosotros de los tiempos de la comida, de cada paso, que es un regalo, el Señor me ha dado otro, que no esperaba, ¿no? Y esta mañana yo decía, cuando he visto a Ana y he visto a Demis ahora aquí, digo, el Señor ha hecho un regalo. Yo cuando llegué hace 15 años aquí, pues en la iglesia donde estaba, al cabo de poco estaban ellos y compartimos el ministerio con los jóvenes, y además éramos vecinos, estábamos muy cerca y compartíamos muchas cosas, ¿no? Y realmente el Señor, Ana decía, yo no soy consciente, ¿no? Pero Dios utiliza personas para bendecirte muchas veces. Y a veces nosotros bendecimos a alguien y somos conscientes de que lo hacemos, pero el Señor lo hizo, ¿no? Y realmente yo le decía a Sandra, digo,
el Señor, vamos, está pasando con nosotros. Y realmente es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo no esperaba ver a Ana y a Demis, ¿no? Y para mí es un regalo enorme, ¿no? Estar aquí con ellos, después de un montón de años de no vernos, ¿no? Entonces, yendo a lo que tenemos por delante, ayer tratamos muchas cosas, ¿no? Ayer se puede decir que fuisteis unos campeones siguiendo el ritmo, porque tocábamos un proceso entero que ocurrió para que nosotros fuéramos conscientes de lo que realmente, todo el camino que Jesús tuvo que andar desde el momento en el que se encerró en ese aposento alto con los discípulos hasta el momento que ya estaba a punto de ser crucificado. Y recordábamos ese momento allí con ellos, cuando les da las últimas instrucciones, cuando ora por ellos, el momento del arresto, que como decían ahora antes de la canción, Jesús con una palabra tumbó a todos, y podía haber hecho lo mismo, pero aguantó, porque era el plan que él tenía que cumplir. Él vino a eso, vino a glorificar a Dios, pero vino también a morir por cada uno de nosotros. Ya tenía que cumplir hasta el final, y sabía, y leíamos que decía, sabiendo lo que venía, él sabía lo que tenía por delante, y él vino a cumplirlo. Vimos que allí lo cogen, lo llevan a casa de Anás, después lo llevan a casa de Caifás, allí le juzgan, allí lo condenan a muerte, como no lo pueden matar, van a ver a Pilatos porque él sí lo puede hacer, y Pilatos de una forma muy cobarde se lava las manos y dice, ahí lo tenéis, y quiere soltar a un ladrón, y el pueblo elige a un ladrón. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, ayer por la tarde fue increíble. Increíble, porque todo lo que estábamos viendo por la mañana se fue viendo poco a poco y realmente fue maravilloso. No solamente nos damos gracias a Dios y también nos agradecemos el trabajo, porque ver cada cosa, cada punto, cada momento, cada canción iba con lo que se estaba pasando en ese momento, ¿no? Y eso no es que reforzara, es que eso nos hizo ver lo que la Biblia está diciendo. Y eso es muy importante, porque lo que vemos lo retenemos mucho más que lo que escuchamos, ¿no? Y para eso fue especial. Y espero que con lo que veamos esta mañana, esto tiene algo que producir en cada uno de nosotros. Por supuesto, tiene que producir agradecimiento, pero tiene que producir más cosas en cada uno de nosotros. Y en esta mañana, sí que vamos a ir siguiendo un texto. Si me acompañáis al capítulo 27 de Mateo, los versículos del 32 al 56 es el momento en el que habla de la crucifixión. Mateo 27, del 32 al 56. Mirad, la escritura es totalmente cristocéntrica, habla de Cristo la escritura, desde el principio hasta el final. Tenemos el Antiguo Testamento que está presentando a Cristo constantemente. Tenemos un montón de sacrificios que nos hablan del sacrificio más importante que va a venir. Viene Jesús, está con nosotros, es crucificado, es resucitado, seguimos esperando al Señor. Él es el centro absoluto de todo. Y aquí vamos a ver prácticamente uno de los momentos más importantes que él tuvo que vivir. Porque en la Biblia hay momentos muy importantes y frases que deberíamos retener. Porque de ahí marca y de ahí viene toda nuestra vida. Una primera frase al principio, ¿no? Que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador absoluto de todo. Pero también tenemos que ver que Jesús, como veremos hoy, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es el que se había perdido? Tú y yo. Él viene a buscarnos. Pero también hay momentos muy importantes, como veremos hoy, en el que Él dice, está todo hecho. Consumado es. Pero también hay un momento muy importante, que eso lo vais a ver mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otro momento importantísimo. Y también un momento que Él dice que igual que yo me voy a volver. Y ahora estamos esperando ese momento en el que Él vuelva otra vez. Ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, todas las cosas hablan de Jesús y están ahí, ¿no? Y si leemos el texto, Mateo 27, a partir del 32 al 56, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí tenemos ese momento puntual, y en esta tarde, en esta mañana, es que como en Morón hemos tenido mucho tiempo la reunión por la tarde, siempre se me escapa lo de la tarde. Pero vamos a ver 5 cosas en este texto. 5 cosas que nos van a ayudar a entender lo que está ocurriendo en este momento. Pero antes, me gustaría leeros 3 versículos que ayudan a ver qué estaba haciendo Jesús. En Hebreos 12:12 nos habla de una actitud que como creyentes tenemos que tener siempre. Habla de puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice: el autor y consumador de la fe. Y escucha bien, porque eso nos toca a nosotros. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 53, 10 y 11 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escucha bien: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Y el último, en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en estos versículos hay 2 partes. Está Jesús, su obra, lo que hace, y los beneficiarios de esa obra, que somos tú y yo. Pero todo es por él, todo es por su sacrificio, todo es por su vida, no por la nuestra. Y nuestro secreto por el que podemos tener esperanza simplemente es porque estamos en él, no por nosotros mismos. Entonces, en el texto que nos toca, vamos a ver primeramente, del versículo 32 al 34, los últimos momentos. Esos últimos momentos antes de ser crucificado. Y dice que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este le obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel,
pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Recordamos ayer que Jesús había sido azotado, había sido escupido, había sido maltratado, había sido vejado, y después de haber sido azotado, era muy complicado salir con una cruz a cuestas. Pero Jesús salió con la cruz. Y hay un momento antes de que obliguen a Simón de Cirene a llevarlo, que él recibe un escarnio muy grande, porque la misma Escritura habla de la maldición que es ser crucificado. Y a eso buscaban escarnecerle y hacerle pasar vergüenza cada vez más, antes incluso de que él muriera. Nos dice la Escritura que la muerte en un madero era una muerte maldita. Dice en Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito. Era una muerte maldita. Y él, por supuesto, fue hasta el final. Ayer había un momento al final, cuando estábamos teniendo ese tiempo en Getsemaní, que no sé si en una canción o una frase que decían, hablaban en el nombre del Señor y decía que él sabía lo que iba a hacer y decía, yo voy allí. Jesús iba, porque él, como hemos leído, tenía claro cuál era el objetivo. Él tenía claro cuál era lo que él venía a hacer. Él tenía claro a quién venía a buscar. Él tenía claro a quién venía a salvar. Él tenía claro qué bases iba a poner para que a partir de ahí todos aquellos que creyeran en su nombre fueran salvos. Él sabía lo que venía a hacer. Y dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era una muerte maldita. Obligar a una persona sentenciada a cargar la cruz era hacerle pasar todavía más vergüenza delante de la gente. Y además había otra parte que añadía maldición a una de estas personas. Dice en Éxodo 29:14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda de pecado. Y Hebreos 13, 12 y 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Tuvo que salir de la ciudad, tuvo que estar fuera y allí ser crucificado. Pero allí, después de querer pasar toda esta vergüenza de ya no poder más y de obligar a Simón de Cirene a que le cogiera la cruz, pero es que es muy significativo que Simón era alguien que lo cogieron allí para coger, pero cualquiera que hubiera cogido la cruz, porque la cruz de Jesús no era por su culpa, era por la nuestra. Y es significativo que aunque fuera un momento, la cruz donde él moriría por ti y por mí, la llevara una persona, la llevara un hombre. En esa cruz teníamos que estar nosotros. Él solamente fue el sustituto. Fue ese Cordero de Dios que no vino a mejorar nuestra vida, vino a salvar y a transformar nuestra vida. Que quita, no que borra, no que lo aparta, que quita. Y cuando el Señor habla de quitar, es sacar del medio totalmente. Él quita ese pecado de nosotros. Y aquí, esa cruz que tuvo que llevarla también un hombre, porque al final, vuelvo a decir, era nuestra esa cruz, que él ocupó nuestro lugar. Dice que hay un momento en que le dan a beber vinagre mezclado con hielo. Y es de que no quiere tomarlo. ¿Pero por qué? Cuando habla de hiel, que se refiere a algo amargo que le estaban dando, y Marcos no habla de hiel, habla de que era mirra lo que le estaban dando. Pero los judíos en ese momento estaban cumpliendo algo que ya venía del Antiguo Testamento, que estaba en Proverbios 31. En Proverbios 31 dice, dad sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo. Y le daban en ese momento
Y el objetivo era darle un narcótico para que no sufriera tanto, y calmar un poco el dolor, para que él pudiera enfrentar ese momento. Pero Jesús dijo no. Jesús quería estar plenamente lúcido, iba a estar con todas sus capacidades intactas para afrontar lo que él tenía por delante. Él no iba a anular su entendimiento, nada, él venía a hacer eso y no quería que nada estorbara el momento que él venía a cumplir. No quiso que le aminoraran el dolor, sino que él quiso llevar todo el dolor y la maldición que era nuestra para clavarla en esa cruz. Él quiso estar completamente consciente. Y mucha gente dice, bueno, pero Jesús es Jesús. Jesús es Dios. Sí, pero Jesús, por supuesto, es Dios. Jesús es 100% Dios, pero aquí Jesús fue 100% hombre también. A veces no logramos entender esa mezcla, pero solamente Él, siendo hombre, podía ocupar el lugar del hombre y pagar por el hombre en la cruz del Calvario. Y Él tuvo que hacerse, como nos dice en Filipenses 2, que ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No le despojaron, esto es un acto voluntario, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hizo voluntariamente. Y Él hace eso y dice, yo no puedo tener ni una mínima cosa que me quite todo mi entendimiento, todo mi sufrimiento, y yo lo voy a asumir en totalidad. Eso es lo que Él está haciendo. No quería nada que estorbara. Y pensar que ahí todavía no lo habían clavado en la cruz. Quedaba el ser clavado ahí, y realmente era una de las muertes, o la muerte más horrible que podía haber. Porque no solamente era ser clavado, sino ser desangrado, y a partir de ahí muchos, al estar clavados, hacían un movimiento de ir hacia arriba para poder respirar, y cuando ya no podían más, incluso les quebraban las piernas, caía por completo y se ahogaban. Ya no solamente era el sufrimiento de los clavos, no era el sufrimiento de las vejaciones, era el sufrimiento enorme que Él estaba pasando por cada uno de nosotros. Y además, como también veremos después, Jesús tenía que estar lo suficientemente lúcido, porque en la misma cruz salvó a una persona. En la misma cruz salvó a aquel ladrón que luego veremos, que creyó quién era Jesús. Todo eso ocurrió en ese momento. Pero, visto estos primeros pasos, entramos directamente al momento que Él es crucificado. Los versículos del 35 al 38, hemos visto primero esos últimos momentos, y ahora llega el momento en el que Él es clavado en la cruz. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando le hubieron crucificado. Y siempre tenemos la imagen de ver esa cruz y de ver a Jesús. Y sabes, lo triste es que a veces no somos capaces de ver nada más. Pero la Escritura, en Colosenses 2, 13 y 14, dice que allí había algo más. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, y escucha bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. En esa cruz, ahí debajo de sus manos, ahí clavada, había un papel que decía: tú eres culpable, tú eres digno de muerte,
Tú no mereces la salvación. Tú eres enemigo de Dios. No hay solución para ti. No hay camino de vuelta. Mira lo que está escrito aquí. Esta es tu sentencia. Y sabes una cosa, con esa sentencia hemos nacido tú y yo. Esa es nuestra sentencia. Pero él cogió ese acta, dice que la clavó con él en la cruz. Y prácticamente, echando un poco de imaginación, podíamos pensar que toda esa lista que estaba allí diciendo tú eres culpable, se borró con su sangre. La quitó, la anuló. Tú puedes ser libre y eres amado y eres perdonado porque Él clavó eso con Él en la cruz. Él borró eso. Y no solamente lo cargó, se dice luego que repartieron entre sí sus vestidos. Y sabes, la ropa del crucificado era como el premio de los verdugos. Se quedaban con esa ropa. Nos dice la Escritura en Juan 19, 23 y 24, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Fíjate que no sé si nos hemos dado cuenta que otra cosa que se repite mucho es para que se cumpliese la Escritura. Todo estaba dicho, todo estaba escrito, todo estaba profetizado. Y es muy curioso que esto que hemos leído, si vamos al Salmo 22, 1000 años antes, más o menos, 1000 años antes, escribe el salmista, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David escribe eso 1000 años antes. Incluso, sabéis que cuando hablamos del sacrificio de Jesús, hablamos y citamos mucho Isaías 53, 700 años antes. Estaba todo hecho, todo escrito, todo programado. Y Él vino para cumplir. Porque en Jesús se cumplen todas las profecías que había sobre Él. Prácticamente podríamos decir que es imposible que con una persona se cumplan tantas. Pero que es Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Anunciaban lo que Él iba a venir a hacer, anunciaban su vida, nos lo están enseñando a Él. Y no solamente eso, sino que encima en la cruz estaba la causa por la que lo juzgaban. Y la causa era, este es Jesús, el rey de los judíos. Y sabéis que muchos le dijeron a Pilatos, no digas que es el rey, di que él dijo, no, lo que está puesto está puesto. Y encima pusieron que él era el rey de los judíos, en hebreo, en griego y en arameo. Los 3 idiomas, perdón, en hebreo, en griego y en latín, los 3 idiomas que se estaban hablando en este momento. Jesús, aún muriendo, aún sin querer ponerlo, tenía ahí delante un letrero que decía, este es el rey. Pero es que él vino para reinar. Pero no vino para reinar en una nación como nosotros entendemos. Él vino para conquistar tu corazón. Él vino para entregarse, Él vino para vivir contigo, Él vino para empezar una relación contigo. Por eso que la base de la obra del Señor no es un acuerdo, es un sacrificio, es amor. Esa es la base. Ese es el fundamento que Él nos dejó. Y al final dice que ahí tenía 2 ladrones, uno a cada lado. Luego un poco más adelante veremos qué diálogo hay entre ellos. Pero también es muy significativo. Tenía un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. Y sabes, Jesús siempre está en medio de toda discusión y de toda respuesta, de toda determinación. O estás conmigo o no lo estás. O crees o no crees. O confías en mí o no confías. O tomas la vida que yo tengo para ti o no la tomas. Él siempre está ahí. Incluso diréis, bueno, yo ya he creído en el Señor. Yo esa decisión ya la tomé, sí, pero cada día en tu vida tienes que tomar la decisión
si obedeces al Señor, si le honras o no le honras. Cada día tenemos que tomar decisiones, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál es mi respuesta delante de cada cosa que tengo que decidir? ¿Cómo voy a plantear mi vida? Entonces hemos visto esos últimos pasos, hemos visto ese momento en el que Él es clavado ahí y cómo llevaba esa acta que te estaba señalando, que te estaba culpando. Y también hay un momento del versículo 39 al 44 que hay otra vez un total escarnio. Podríamos pensar, ¿no le habían escarnecido suficiente ya? ¿No le habían querido hacer ya mucho daño? Si ya está crucificado, si está medio muerto. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¡Ay, vaya! ¿Eh? ¿Quién se lo va a creer a este? Y diciendo, venga, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres Dios, venga, demuéstralo. Otros, de esta misma manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Demuéstranoslo. Y otra vez le decían otros, confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mirad, Jesús no tenía que demostrar nada. Al final, esas palabras de venga, va, venga, si eres tú, hazlo, solo eran para llenar el orgullo del hombre. Pero Él no vino a hacer la voluntad del hombre, vino a hacer la voluntad de Dios. Y Él no venía a demostrar, porque la prueba definitiva de que era Dios, Antonio la va a compartir mañana. La prueba definitiva de que Él era Dios no era porque bajara de la cruz, es porque 3 días después se levantó de la muerte. Esa es la prueba de que Él era el Hijo de Dios. Y ese era el plan de Dios. Cuando incluso no entendían, tú que derribas el templo en 3 días. Claro, si Él hablaba de Él, hablaba de su cuerpo. Bueno, acabó conmigo y en 3 días me vuelvo a levantar. Él iba a cumplir con eso. Pero Él no vino para eso. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y otra vez, ayer lo hablábamos, recordando ese tiempo en el desierto, al principio de su ministerio, con el mismo Satanás. Si eres, y sabéis una cosa, quien es algo no tiene que demostrar. A veces, en nuestra vida particular, por supuesto, nosotros como seres humanos tenemos mucho orgullo y siempre vivimos con esa parte, ¿no? Y una vez estaba leyendo en un libro que decía, alguien que realmente, entenderme, es bueno en lo que hace, no tiene ninguna necesidad de hablar. Su vida y sus hechos hablan por sí mismos. El que tiene que estar diciendo siempre lo que sabe y lo bueno que es, no sabe hacer muchas cosas. Y a veces pasamos la vida recordando quiénes somos y lo que sabemos, y al final que no sabemos nada. Pero Él no tuvo que decir nada. Y sabéis una cosa, hay un momento en el versículo 45, otra parte, es que no solamente participó un pueblo, participó Dios, ocurrió en una ciudad, sino que la naturaleza entera participó de ese momento. Dice en el versículo 45, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció. No era normal a esa hora. Vamos, si hoy aquí vamos a comer y se nos hace de noche, yo no sé qué vamos a pensar. Pero hasta la misma naturaleza, en el momento que Jesús estaba cargando absolutamente con todos nuestros pecados, se volvió oscuro.
las tinieblas inundaron todo. Fijaros, no solamente unas tinieblas espirituales, sino que Dios mostró las tinieblas reales que había detrás de todo eso. Y la gente tendría que estar alucinando lo que estaba pasando en ese momento. Pero esto, ¿cómo puede ser? Y hasta la misma naturaleza participó. Todo participó. Todo en su lenguaje habló en ese momento. Y llegamos al momento culminante, a uno de esos momentos que son de verdad básicos en la Escritura. Del 46 al 50 está ese último momento. Ese momento es increíble, si podemos llegar a meternos y a pensar lo que estaba pasando. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías, llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó su esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Claro, que aquí dice Elí, Elí, lama sabactani. Aquí el Elí está mezclando dos idiomas. Está hablando en hebreo con Elí, Elí, y en arameo con el lama sabactani. En cambio, si leéis Marcos lo dice todo en arameo. Dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero lejos de ver quién dice qué y cómo lo dice, lo importante es lo que está diciendo. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, sabemos que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Incluso el mismo Señor nos dice que si en nuestro corazón hubiésemos mirado a la iniquidad, Él no nos habría escuchado. No hay comunión con Dios mientras nosotros tenemos pecado. Y hay un momento en el que Jesús en la cruz, en medio de una oscuridad total, está cargando absolutamente todo el pecado de la humanidad. Y no los pecados hechos hasta entonces, sino hasta hoy. Los que pasaron, los que pasaban, los que vendrían. Todo aquello que nos separaba de Dios estaba cargándolo encima en ese momento. Y en ese momento se encuentra solo. Decimos, qué pena, pero es que Jesús estuvo solo cuando le prendieron, estuvo solo en casa de Caifás, estuvo solo en casa de Pilatos, estuvo solo andando con la cruz, estaba solo siendo crucificado. ¿Por qué? Porque Él solamente Él podía llevar todo eso. Y Él lo decidió. Pero fijaros, el Salmo 22 dice exactamente lo mismo en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señor, ¿por qué me has dejado abandonado en este momento? Pero era necesario. Era necesario. Y ahí es cuando Dios, como leíamos al principio en 2 Corintios 5:21, a Jesús que no conoció pecado, al que no hizo nada mal en su vida, por nosotros. Quédate bien por esta palabra. Lo hizo pecado por nosotros, por ti y por mí. ¿Y para qué? Porque en el mismo versículo te dice por qué lo hizo, pero cuál era el propósito. Para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que la justicia de Dios se nos colocara a nosotros a través del sacrificio que Él hizo. Tú y yo no nos merecemos nada, pero somos justificados, regenerados, santificados por lo que Él hizo, no por nosotros, por lo que Él hizo. A mí, quería compartir algo que me ayuda en cosas así. Es que eso debería ser para nosotros un antídoto contra el orgullo. No tienes nada que sea tuyo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que puedas disfrutar es porque Dios te lo ha dado. Y todo lo que tengo que utilizarlo para agradecer y para honrar y glorificar a aquel que ha hecho todo por mí. No puedo decir esto es mío, no, ni mi vida es mía. Nada es mío.
es solamente por Él. Por Él y para Él. Y fijaros que hay una palabra tremenda. Dice, Él entregó su espíritu. Aquí no dice que lo mataron, Él lo entregó. Y en estas palabras lo que se ve es que hay un hecho, un acto completamente voluntario. Lo hago porque yo quiero hacerlo. Y ayer decía en un versículo, que lo voy a recordar, que también nos habla mucho de eso. En Juan 10, el 17 y el 18, Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está diciendo, bueno, yo voy a morir, pero yo voy a vivir otra vez. Nadie me la quita. Nadie. Ni los judíos, ni Pilatos, nadie me quita la vida. Dice, yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y Él lo hizo. Él lo demostró. Tuvo el poder para entregarse, para derramar hasta la última gota de su sangre, y tuvo el poder para resucitar al tercer día. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo tengo todo ese poder. Y cuando habla de que Él entregó el Espíritu, es que lo hizo voluntariamente. Y aquí hay dos palabras que Mateo no cita, pero dos momentos muy importantes que citan otros evangelistas. Cuando Él está justo antes de este momento, ahí hay un montón de gente que va a ver el espectáculo. Cómo crucifican a este. Un profeta más. Este al final nada. Riéndose, burlándose. Y Jesús mira. Jesús mira en todo su sufrimiento y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, cuando habla un poco de él mismo, dice, yo actué de una manera porque no sabía, por ignorancia, ¿no? Pero Dios mostró toda su misericordia y su gracia en mí, el primero, para ser de ejemplo en aquellos que tenían que creer. Por ignorancia. Pero Él decía, no saben lo que están haciendo. Y sabes, el Señor, cuando nosotros nacemos y estamos viviendo nuestra vida, nuestra manera, apartados de Él, que no le conocemos, Él mira y dice, no saben lo que están haciendo. Cuando Jesús estuvo con esos 5.000, Él no vio 5.000 personas que tenían hambre, vio 5.000 personas que eran como ovejas que no tenían pastor, que estaban completamente descarriados. Y Él habla que es el pastor de nuestras almas, aquel que tiene que guiarnos, que tiene que gobernarnos, de quien tenemos que alimentarnos. Él ocupa toda esa parte. Y Él lo hace voluntariamente. Y Él nos mira. Y Él le entristece ver personas por las que Él ha venido a morir, que no le tienen en cuenta. Pero también, ¿sabes una cosa? Le entristece ver que personas que ya ha salvado no le tienen en cuenta. Porque justamente Él dijo, yo tengo que pasar por aquí, yo tengo que morir porque es necesario. Es necesario que yo me vaya. Fijaros, si Jesús no se hubiera ido, los discípulos hubieran dicho, bueno, siempre contamos con Jesús, ¿no? Venga Jesús, ¿qué hay que hacer? Venga Jesús, tal. No, yo me voy. Ahora os toca a vosotros. Él dejó el Espíritu Santo que nos dirigiera, que nos enseñara todas las cosas que Él nos ha concedido. Pero tú tenías que vivir. Y era necesario. Él no nos deja solos, pero tenemos que tener nuestra vida. Ayer hablábamos que como creyentes, en un tiempo con Pedro y Xavi, un tiempo de estos que digo, bueno, yo casi no he hablado nunca y ayer nos pusimos, vamos, fue un disfrute. Hablábamos de que el Señor quiere en tu vida y en la mía que tengamos raíces, pero que tengamos alas. Hay que tener un fundamento sobre el que poner nuestra vida. Y nos dice en Corintios, Pablo dice que no hay otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber otra base de la vida. Pero luego entras tú. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Algunos sobreedificaron con oro, plata, piedras preciosas y el fuego lo purificó. Pero otros lo hicieron con madera, heno y hojarasca y el fuego lo quemó. Y fueron salvos así como por fuego. El fundamento
Si tú has conocido al Señor, está puesto, pero tú tienes que ver cómo edificas encima. Esa es nuestra parte. Y Él dejó eso, y sabemos que Él es el fundamento, pero sabemos que aquí incluso, del texto, no lo deja aquí. Hay resultados inmediatos de la muerte de Jesús. Y no sé si te has fijado alguna vez, pero es muy curioso lo que ocurre. Dice, del versículo 55 al 56, estos últimos, varias cosas que ocurren. En el versículo 51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó. Y sabéis que a la hora de verlo, decir se rompe de arriba abajo, es hecho que el velo se rompió desde arriba. Fue Dios quien rompió el velo. Hasta ahí no había posibilidad de acercarse a Dios directamente. Hacia allí tenías que depender de un sumo sacerdote que era igual que nosotros, que tenía que hacer sacrificios por él, por sus pecados, y tenías que llegar con sacrificios y con diferentes cosas. Se acabó. Abre el velo y dice: aquí estoy. Es en ese momento que parece que ese lugar de la presencia de Dios nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os voy a hacer descansar. Venid, no hay ningún obstáculo a partir de aquí. El sacrificio ya está hecho. Cuando Jesús habla y dice consumado es ya no hay nada más que hacer. Está todo completo. No hay nada que añadir. Está todo hecho. Pero qué curioso que Jesús es el sacerdote y es el cordero. Es las dos cosas. Él se ofrece a sí mismo por nosotros y no hay nada más que hacer. No hay otro sacrificio. Desde ahí para adelante nada más contaría. Solamente el sacrificio de Jesús. Dice en Hebreos 10, del 19 al 22: así que, hermanos, teniendo libertad, fíjate, libertad, cosa que no existía antes, para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué podemos entrar tú y yo a la presencia de Dios? Dice: por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, estos de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Libertad, acceso directo, limpieza, perdón, todo es lo que tenemos en el Señor. Pero sigue diciendo que hay un terremoto, que la tierra tiembla, que las rocas se parten y se abren los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjate, hay entrada libre y hay resurrección. ¿Pero quién resucita? ¿Cualquiera? ¿Habéis leído lo que pone aquí? Jesús dijo: pito, pito, corborito, a ver a quién le toca resucitar. ¿Quién es resucitar? ¿Quién es Él? Santos. Personas que creían en el Señor, y eso era un anticipo de lo que iba a suceder, porque estos resucitaron y al cabo de un tiempo pues murieron otra vez, o sea, están ahí sepultados. Pero hubo resurrección en ese momento. Fíjate que no solamente hay un camino, un acceso directo, también el Señor con su muerte estaba diciendo que en Él estaba la vida, que Él daba la vida a quien quería. Pero luego, también hay una parte importante, porque eso provocó una confesión. Y eso nos ocurre a nosotros. El hecho de que Jesús se ha entregado por nosotros, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Y dice que el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Fíjate que hay dos cosas que padece este centurión. Temor. Y estando en la misma presencia de Jesús, viendo lo que estaba sucediendo, es muy posible que este hombre dijera: tengo miedo,
porque mira quién soy yo y mira quién es este hombre. Y pudiera temer por lo que era su vida, por lo que era su pecado, por estar ahí enfrente del Hijo de Dios. Pero es curioso que mezcla el temor con una certidumbre, verdaderamente. Tuvo temor, pero dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es quien decía, este es. Y al final esto es lo que sale de una fe real. Cuando conocemos al Señor y vemos nuestra condición, nos vemos completamente perdidos. No hay solución para mí. Pero cuando creemos y sabemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es el que cambia todas las cosas. Esa certeza, esa confesión. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor. El Señor, bueno, con todos, ¿no? Pero creo que con algunos más que otros tiene una paciencia. Y yo recuerdo que fui a la iglesia y me hablaban del Señor. Y yo ahí digo, yo voy a cambiar mi vida cuando yo quiera. Y el Señor, yo creo que me miró, se echó a reír y dice, venga, anda, tira para adelante. Tú mismo, ¿tú quieres cambiarla? Venga. Y pasaba 1 mes, 2, 3, 4. Estuve 6 meses que cada vez que yo quería hacer algo, peor me iba. Peor. Y el Señor tiene su forma de hablar. Y en la iglesia donde estaba, que me recordáis mucho porque también teníamos un grupo de jóvenes grande. Fijaros si era grande que cuando salíamos a la calle, a veces un domingo a las 9 de la noche, y queríamos ir a tomar algo, el bar estaba cerrado, y decían, no, y iban 2, ¿podemos entrar? No. Y salía del bar, miraba así, veía 30 o 40, ¿sois todos eso? Y dice, todos para adentro. ¿No? Nos abrían todo, ¿no? Pero yo en ese momento, el Señor me amó tanto que me dejó que yo tuviera las consecuencias de lo que yo veía para convencerme de que yo no podía hacer nada sin Él. Porque yo no tenía que decir sí, yo creo porque tú me lo has dicho. Tengo que decir sí creo porque yo me he dado cuenta de que yo no puedo sin el Señor. Y fíjate que Jesús en los 2 ladrones de la cruz amó tanto a uno que le dejó que tomara su propia decisión y se condenó. Pero amó tanto al otro que en ese mismo momento que él estaba muriendo le salvó, quizás, bueno, seguro, por la única buena decisión que tomó en su vida. Todavía no temes a Dios estando en el mismo sitio que Él. Tú estás aquí y no has hecho nada. Nosotros sí merecemos estar aquí. Acuérdate de mí. Y fíjate que uno dice, bueno, mira, dentro de otros 1000 años cuando yo vuelva. Pero no, hoy vas a estar conmigo. Esa seguridad que en el Señor está nuestra salvación y la seguridad que en Él tiene nuestra vida. Y llega un momento en el que, ¿qué nos tiene que decir esto? Yo no sé si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que no ha aceptado al Señor, no lo sé. Pero piensa que todo esto que hemos visto, Jesús lo hizo voluntariamente por ti, por amor a ti. Y eso requiere una decisión. Creo que lo hizo por mí o no. Tiene resultados. Dice que el que cree en mí, dice que de tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el resultado que él tiene. Pero quizás tú dices, bueno, qué bien, ¿no? Pero yo ya llevo tiempo en el Señor. Siempre que nos enfrentamos a este momento, hay una respuesta que tenemos que dar. A unos el Señor nos puede llamar para salvación, pero a otros nos va a llamar a que nos comprometamos con Él. Y Jesús, en Juan 6, hay un momento en el que Él le está diciendo a la gente que Él es el pan de vida. Y tiene una conversación dura con la gente. Si no come mi pan y bebe mi sangre, tal, esto es duro. Y dice que entonces muchos que estaban con Él se fueron, porque era duro lo que decía.
y él se quedó delante de los suyos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, y ponte en este lugar, que Jesús te está mirando, tú que un día dijiste yo quiero seguirte, te mira y te dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Señor, ¿a quién iremos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos si no es contigo? ¿A dónde vamos? Pero ¿sabes una cosa? Dios no te va a pedir por favor y de rodillas que le sigas. Es tu decisión. Él no nos necesita. Él sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Somos nosotros quienes le necesitamos a Él. Y dependemos de Él. Pero Él quiere, y a los suyos se lo dijo, un compromiso. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno es Elías, otro es un profeta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque de esa respuesta va a marcar toda tu vida. Y en esta mañana vemos lo que hizo Jesús por nosotros. Lo sabemos. Pero sabemos que servir al Señor no es algo fácil. Estamos en contra de la tendencia y de la naturaleza de un mundo que va en contra, que vamos contra corriente, que van a haber cosas que tenemos que sufrir. El Señor nunca esconde el precio de nuestro servicio, pero tampoco nunca esconde que Él está con nosotros. Nunca esconde eso. Y en esta mañana Él dice, esto lo hice por ti, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que me dijiste que sí? ¿Somos capaces de recordar el día que aceptamos al Señor? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué le dijiste al Señor ese día? Yo decía, Señor, sin ti no puedo, pero yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Yo quiero servirte. Sí, a lo mejor era una promesa que no sabía nada de lo que me vendría después. Pero yo quiero. Pero a veces con el tiempo las promesas se van apagando, la comodidad va entrando. Bueno, es que ahora el Señor lo entiende, yo ya no puedo como antes. Esto es para los jóvenes. Esto es para los jóvenes. Yo ya tengo familia, yo ya tengo hijos, ya tengo otras cosas que hacer. A veces lo que cambia es tu campo de misión, no el trabajo. Y le compartía ya a Pedro que no importa la edad que tengas, mientras tú estés aquí, Dios tiene cosas que hacer contigo. El día que ya se termine dirá, vente conmigo que ya se terminó. Hubo una mujer muy mayor que desde el día que me conoció estuvo orando todos los días por mí hasta que yo me convertí. 4 años. Todos los días. No sé si tú o yo hemos orado 4 años cada día por alguien. O si nos hemos desesperado a los 15 días, que no pasaba nada. Y cuando yo conocí al Señor, esa mujer no dijo, va, ya está, ahora ya le dejo. Siguió orando para que yo sirviera al Señor. Era una mujer que casi no podía andar, muy mayor, la tenía que acompañar. Pero era una mujer viva para el Señor. Era una mujer que sabía quién era, en quién confiaba y en que no importaba que no pudiera hablar, Dios sí le escuchaba. Y ahí estaba. La fuerza de la espiritualidad no va con los años, va con nuestra entrega al Señor, va con nuestro corazón para Él. Entonces, en esta mañana, Dios nos está diciendo, ¿te quieres ir o te quedas conmigo? ¿Te quedas? Si te quedas tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas por vivir. Pero yo te prometo que no te dejaré ni te desampararé. Que siempre te sostendré, que siempre voy a estar contigo, que te diré que no temas, que yo te ayudo. Yo voy a estar ahí.
Esa es mi promesa y mi compromiso. Pues, ¿qué quieres hacer? A mí me gustaría terminar este tiempo y que pudiéramos tener 1 minuto, 2, pero donde estamos, cada uno en silencio con el Señor. Y quizás tú es un momento en el que quieres renovar tu compromiso con Él. Quizás es un momento en que le tienes que decir, Señor, perdóname. Perdóname porque no te estoy teniendo en cuenta como debería. O quizás le tienes que decir, Señor, gracias, sigue ayudándome. No lo sé, no lo sé. Pero es un momento en el que el Señor dice, recuerda lo que hice por ti. Y no hay otra forma de vivir que vivir para Él. Esa es nuestra decisión. Y en esta mañana el Señor nos lo pregunta. Y me gustaría que allí donde estamos cada uno pudiéramos hablar con Él y pudiéramos responderle. Porque no es tanto un compromiso, que también es bueno hacer compromisos públicos, por supuesto, pero el compromiso más importante es mi compromiso con Él. ¿Qué le vas a decir? Y de eso va a salir resultados a partir de ahora. Y podemos vivir cosas que no esperamos. ¿Por qué? Porque es el que las hace. A nosotros nos toca trabajar, creer, servir, confiar. A Él le toca hacer. Es su trabajo. Cambiar y transformar, darnos vida, ayudarnos. ¿Qué es lo que queremos? Pues vamos a tener este tiempo con el Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y, Señor, te pido que nunca se nos olvide el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros. Señor, y que con gratitud en el corazón te sirvamos toda nuestra vida. Gracias, porque no solamente nos has hecho tus hijos, sino que tú estás con nosotros. No hay nada más maravilloso que saber que tú estás con nosotros. Gracias porque tú traes no solo salvación, traes paz, traes sanidad, traes restauración, traes renovación a nuestras vidas. Y la obra que quieres hacer en nosotros es completa. Perdónanos por tantas veces que desviamos la mirada.
Pero Señor, que nuestra respuesta en esta mañana sea como Pedro decía: Señor, ¿a dónde vamos a ir? No hay otro lugar que se pueda comparar a estar contigo. Y no hay vida fuera de ti. Señor, yo te quiero dar las gracias por este tiempo y también quiero pedirte que tú sigas manifestando en esta iglesia, Señor. Que otros muchos te conozcan a través de ellos. Que en su andar y en su caminar, Señor, solamente te honren y glorifiquen a ti. Y que la gente te vea a través de ellos. Señor, que cuando tú digas ¿a quién enviaré y quién irá? Que aún con temor y temblor, Señor, podamos responder: Señor, aquí estoy. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho a nuestro favor. Y gracias por el consumado es, porque ya no hay nada más que añadir. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.